Hola, muy buenas tardes, distinguida concurrencia. Agradecer por participar en este consultorio en vivo para hablar sobre un tema muy importante que es las úlceras de pie diabético. Un tema muy importante, trascendental y que nosotros, el equipo de enfermería de la Clínica Ricardo Palma, del consultorio de la unidad de heridas, quiere compartir con ustedes todos estos conocimientos para prevenir esta complicación de la diabetes. Nosotros queremos compartir con ustedes que tenemos una unidad de heridas en la Clínica Ricardo Palma que se encarga de hacer la prevención y el tratamiento y recuperación. La prevención sobre las lesiones de la piel de pacientes que tienen antecedentes de enfermedades crónicas, de diabetes mellitus, de insuficiencia vascular, y en los pacientes postrados crónicos que presentan las lesiones por presión o lo que nosotros muy comúnmente llamamos las escaras. Y también nos encargamos del tratamiento y la recuperación, es decir, de recuperar el daño en pacientes que tienen úlcera de pie diabético, en pacientes que tienen heridas de origen venoso o arterial, también en pacientes que traen lesiones por presión cuando están postrados en cama, y también pacientes que son portadores de colostomía e ileostomía. Entonces, hoy en esta tarde queremos compartir con ustedes un tema bastante importante para todos nuestros pacientes que tienen esta enfermedad, que es la diabetes, que es una enfermedad crónica que produce una serie de complicaciones. Y una complicación muy recurrente en nuestros pacientes, casi del 25% de pacientes que sufren diabetes, presentan durante todo el tiempo de su enfermedad una úlcera de pie diabético, que en el 80% de los casos son prevenibles. Y la úlcera de pie diabético es una lesión tisular o una úlcera que es causada en los pies como consecuencia de un déficit neurológico, lo que llamamos la neuropatía diabética o la pérdida de la sensibilidad, y también se produce por una insuficiencia vascular, es decir, hay pérdida de la irrigación del tejido y se produce la muerte del tejido y por consiguiente una herida. Estas suelen aparecer como pequeñas lesiones provocadas por un simple corte o por una rosadura debido al uso de calzado inadecuado, es decir, el calzado que me aprieta mucho y que me produce una presión constante, una irritación y una lesión. Acá podemos ver en el lado izquierdo, en el cuadro izquierdo, una lesión temprana que se produce una apertura superficial de la piel, que abarca la parte más superficial de la piel, la epidermis dermis, que se produce por un roce constante, por ejemplo, de los zapatos, que usamos zapato muy apretado, y que produce una lesión superficial. Que esta lesión nosotros no le tomamos importancia. Mayormente el paciente diabético que tiene neuropatía diabética no siente dolor, no siente molestias. Entonces a esa lesión no le toma la importancia debida y esta lesión va avanzando, va progresando, hasta convertirse en una lesión con una apertura más profunda, donde hay una exposición del músculo, y si nosotros dejamos que esta lesión se contamine, se colonice y se infecte, vamos a producir una lesión avanzada, que va a haber una apertura más profunda, con una infección más profunda, va a haber dolor, va a haber enrojecimiento, va a haber hinchazón, va a haber una secreción que sale, ¿no? Una humedad que vemos en la herida y que muchas veces tiene un olor muy desagradable, y que eso nos llama la atención. Y también cuando la progresión de la lesión, donde no se ha habido una intervención, va aumentando y puede producirse la muerte del tejido debido a la falta de suministro de sangre, ¿no?, que se ve disminuido en la lesión. Entonces, nosotros tenemos que diferenciar, porque ya hemos hablado que las úlceras de pie diabético se producen por dos causas, que son las úlceras neuropáticas, que significa que esta es una lesión que está asociada a la pérdida de la sensibilidad profunda y superficial. Hay ausencia de dolor, conduce a traumas en forma constante, a microtraumas que no son vistos
y por eso se produce la ulceración, porque el paciente no toma medidas, el paciente no tiene cuidado, la herida se contamina, se coloniza y se infecta. Y esta herida tiene, si nosotros no tenemos el cuidado debido, esta herida puede infectarse, puede llegar el paciente a hospitalizarse porque produce una infección sistémica, es decir, de ya todo nuestro sistema, y también puede llegar a producir la amputación, que ya sabemos que en un 25% de los casos los pacientes diabéticos pueden llegar a amputarse algún miembro, desde los dedos, los pies o toda la pierna. Luego también se produce la úlcera de pie diabético por una úlcera isquémica. ¿Qué significa isquémica? Significa que se trata de una úlcera relacionada con un déficit de perfusión o de irrigación sanguínea como consecuencia de una enfermedad vascular periférica, principalmente en las zonas distales, como son las puntas de los dedos, en el talón, en la zona del borde del pie, y son lesiones muy dolorosas que normalmente se presentan con fondos esfacelados o necróticos. Es decir, ustedes pueden ver ese dedo del pie que es una necrosis, es decir, tenemos tejido muerto, el dedo ya está perdido, prácticamente está momificado, y eso significa que ese dedo lo tienen que amputar, ¿no? Porque ya no está insalvable. Y luego también tenemos las úlceras que son neuroisquémicas, que viene a ser la combinación de un síndrome con neuropatía más una enfermedad vascular periférica. El día de hoy son las lesiones con mayor prevalencia, y estas lesiones se comparten con características tanto con úlceras neuropáticas como con úlceras isquémicas. Si ustedes pueden ver en esa fotografía, tenemos el pie que está edematizado, que está enrojecido, que está eritematoso y que tiene también una parte del dedo comprometido y que está necrótico. Es decir, nosotros tenemos ahí esas categorías de las lesiones de la úlcera del pie diabético. Es decir, puedo tener una úlcera neuropática que se produce por la falta de sensibilidad, no siento dolor, no siento calor, me puedo quemar los pies. En este verano, por ejemplo, tenemos casos en que hemos tenido en la unidad pacientes que han venido porque han estado en la playa, no sienten que le queman los pies y han venido con quemaduras de segundo o tercer grado por la exposición del pie a la arena que le ha quemado. Una persona normal no puede caminar en la arena caliente porque nos quema, pero el paciente diabético no siente y él camina normal sin sentir el calor, la quemadura. Y solamente se da cuenta cuando llega a la casa y tiene ampollas grandes, extensas, porque no sintió dolor. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta, que es la falta de sensibilidad y me produce una úlcera. O las isquémicas, que porque hay una falta de irrigación en el tejido se muere. Se forma una herida, una lesión que va progresando hasta causar la muerte del tejido. Entonces, nosotros tenemos que tomar una serie de medidas para prevenir la úlcera del pie diabético. Se los he dicho, las úlceras de pie diabético se pueden prevenir en un 80% de los casos, si es que nosotros tomamos las debidas cuidados o las debidas medidas de prevención. Y una de las medidas de prevención es evaluar las deformidades del pie en riesgo en una persona con diabetes. Una persona con diabetes tiene mucha predisposición a tener problemas de biomecánica del pie, es decir, de la estructura del pie, se pierde la estructura del pie porque justamente hay el problema muscular, el problema óseo, ¿no?, de la estructura del pie. Entonces podemos ver en un paciente diabético que se presenta el hallux valgus. El hallux valgus significa que es el juanete, que viene a ser la desviación de la parte lateral de la parte de la cabeza del metatarso, es decir, de la base de la cabeza del metatarso con el dedo del pie. Entonces nosotros ahí vemos que se forma esa desviación que muchas de nosotras llamamos el juanete, ¿no? Y que en ese juanete se forma lo que llamamos comúnmente el ojo de gallo, que es una herida, una úlcera, que si no la curo, no la limpio, no la controlo, se puede infectar y me puede producir una lesión que puede llegar a una isquemia. Luego también tenemos el dedo en garra, es decir, que se va deformando la contextura del pie
en que el dedo puede formarse como una garra. Si ustedes ven el dedo medio del pie, lo tenemos la cabeza de la parte de la flexión del pie, del dedo, se engarrota como si fuera una garra, se va formando como si fuera una garra, porque van perdiendo la biomecánica del pie. Luego tenemos el dedo en martillo. Si ustedes pueden ver en el segundo y tercer dedo, hay una contractura y una flexión de las zonas falángicas del pie. Entonces se forma esa forma de la cabeza del martillo. Por eso decimos dedo en martillo. Luego también tenemos la prominencia de una cabeza de metatarso, es decir, hay una prominencia en la parte de la base superior de la planta del pie. Se forma una prominencia que impide o que favorece, que impide que el paciente o la persona camine en forma normal y que hace que constantemente esté en fricción y roce y que con facilidad se pueda producir una herida, una úlcera. Y luego también tenemos el pie de Charcot, que significa que hay una pérdida o una deformidad en la parte del balancín de medio pie. ¿Qué significa eso? Que perdemos el arco plantar y se forma una prominencia ósea en la parte media del pie y provoca que nosotros estemos caminando, balanceando el pie para atrás y para adelante, perdiendo el equilibrio y con un riesgo constante de que podamos desarrollar una lesión, una úlcera en esa prominencia. Entonces ya podemos nosotros, a través de la evaluación, la valoración, determinar que puede el paciente diabético tener una deformación en el pie. Y también tenemos que hacer una evaluación para determinar la pérdida de la sensibilidad superficial o profunda. Esto se hace para ver si hay lo que se llama la neuropatía diabética, es decir, que el paciente no tiene sensibilidad, no siente calor, no siente dolor, y el paciente con mayor facilidad está expuesto a la presión del zapato, a hincarse con un clavo, a hacerse una herida y no darse cuenta y caminar porque es silente. Estas heridas son silentes. Entonces, ¿qué se hace en la unidad de heridas? Nosotros evaluamos si hay neuropatía diabética a través de 3 procedimientos básicos, sencillos, rápidos, donde duran más o menos en promedio de 15 a 20 minutos el examen. Es un examen bastante sencillo donde el paciente se acuesta en la camilla para poder evaluar el pie, poder evaluar toda la parte, la estructura del pie para ver si tiene sensibilidad a través del uso del monofilamento. Es un equipo, es bastante sencillo donde nosotros vamos evaluando, preguntando al paciente si siente el procedimiento que estamos realizando. Es decir, nosotros tenemos ahí un equipo, un material donde tiene una punta, es un material muy sensible donde se le aplica al paciente para ver si el paciente tiene o siente que se le está aplicando este equipo o este insumo. Si hay sensibilidad, nos dice que el paciente sí siente, pero si el paciente no siente, nos está indicando que está cursando con una neuropatía diabética y que está en mucho riesgo de desarrollar una lesión, una úlcera. Luego también tenemos el otro equipo que es el diapasón, que es un equipo que nos ayuda a poder ver la sensibilidad profunda. Es decir, aplicamos un equipo que tiene un cuerpo vibratorio donde lo aplicamos en todo el pie para poder ver partes determinadas y específicas del pie para poder determinar si el paciente tiene la sensibilidad profunda. Y luego hacemos el test táctil, es decir, a través del tacto nosotros vamos tocando la estructura del pie para ver si el paciente tiene la sensibilidad. Y podemos ir evaluando tanto en la cabeza del primer dedo del pie, el tercer dedo del pie, el quinto dedo del pie, en la cabeza del metatarso, en la parte media de la planta del pie o en la parte posterior. Entonces vamos nosotros a ir evaluando a nuestro paciente para poder determinar si tiene neuropatía diabética, pérdida de la sensibilidad, pero también evaluamos toda la estructura del pie. Es decir, si no tiene fanélidos, es decir, fanélidos son los vellos del pie. Si no tiene vellos del pie es que la irrigación es baja.
Si el paciente tiene la piel fría me dice que no hay una buena perfusión tisular. Si la piel está pálida, si tiene algún cambio de coloración, si la piel está muy escamosa, si tiene callos en el pie, si tiene micosis. Entonces, todos esos factores son factores de riesgo para que un paciente que tiene diabetes pueda desarrollar una lesión o una úlcera del pie diabético. Luego también nosotros hemos hablado primeramente de hacer el despistaje de neuropatía diabética a través del monofilamento, el diapasón y el test táctil. Y la valoración física de toda la estructura del pie, de las deformaciones del pie, y ahora también tenemos que evaluar si hay insuficiencia vascular. Y la insuficiencia vascular la determinamos haciendo una evaluación vascular a través del control del pulso pedio y el pulso tibial posterior. Ahí vamos evaluando y mirando si existen los fanélidos, si la piel está fría, si la piel está escamosa, cómo está la contextura del pie, si hay cambio de coloración del pie, si el paciente tiene claudicación, ¿no? Cuando camina, vamos a ir investigando en forma profunda cuáles son las conductas que tiene el paciente y su proceso de circulación. Cuando tenemos la claudicación significa que cuando el paciente camina, en determinado momento siente que hay una contractura, hay un espasmo, hay un calambre y tiene que parar para que pueda nuevamente calmar ese dolor y volver nuevamente a caminar para poder seguir, ¿no? Y evitar ese dolor intenso. Y luego la clínica ha adquirido un equipo que es para hacer la evaluación vascular, que es el examen de índice tobillo-brazo, que es un test diagnóstico no invasivo que sirve para valorar la presencia de enfermedad arterial periférica y cuantificar la severidad y valorar la evolución durante todo el seguimiento. Y se trata de un procedimiento bastante sencillo. Usted ve al paciente que está acostado en la camilla y que se pone dos brazaletes de tensiómetros para poder medir las presiones de los brazos, derecho, izquierdo y de las piernas. Y a través de un sistema digital podemos calcular la medición del índice tobillo-brazo y eso nos va a indicar si existe insuficiencia vascular, para poder derivarlo de repente al especialista, ¿no? Al cirujano vascular, para que pueda dar un tratamiento que mejore la perfusión tisular y evite las lesiones. Y nosotros tenemos que saber, el paciente diabético tiene que saber cada qué tiempo debe evaluar el pie, ¿no? Y cómo manejar este riesgo de las personas con diabetes a desarrollar una úlcera de pie diabético. Entonces, tenemos pacientes que tenemos que evaluar si tiene el riesgo muy bajo, es decir, no tiene insuficiencia vascular, no tiene neuropatía, ¿no? Y en la evaluación de este paciente va a ser una vez al año, ¿no? Donde nosotros vamos a ir evaluando al paciente porque no tiene factores de riesgo para desarrollar una úlcera de pie diabético, ¿no? Y debemos de examinar justamente en esta evaluación los factores de riesgo que ya hemos hablado y los síntomas de la pérdida de la sensibilidad profunda y la enfermedad arterial periférica. Luego tenemos a los pacientes que tienen un riesgo bajo, que significa que son pacientes que tienen pérdida de la sensibilidad profunda o enfermedad arterial periférica. La pérdida de la sensibilidad profunda significa la neuropatía diabética o tiene insuficiencia vascular. Si tiene uno de esos dos factores, yo tengo que evaluar al paciente cada 6 meses. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que evaluarlo y tengo que evaluar los factores de riesgo. Si tiene úlcera de pie diabético, si ha tenido una amputación, si tiene una enfermedad renal, si tiene una deformidad del pie, si tiene presencia de callosidades, si tiene signos de preulcerosos. Entonces, nosotros tenemos que determinar cuánto riesgo tiene este paciente y poder, a través de eso, educar e informar al paciente los cuidados del pie, ¿no? La educación sobre el debridamiento de las callosidades, el cuidado de los lechos unguiales, el control de la glucosa en forma continua, ¿no? En forma continua y metódica, ¿no? Prescribir zapatos que sean adecuados, ¿no? Que sean terapéuticos, dispositivos ortésicos que nos ayuden a disminuir esa presión, esa fricción,
esa injuria que tenemos, que puede presentar en el pie. Luego también tenemos que aconsejar los ejercicios relacionados con la movilidad del pie, que el paciente tiene que hacer ejercicios, no es que el paciente tiene que estar constantemente sentado, inmóvil, el paciente tiene que movilizar cada hora durante 15 minutos, caminar para que pueda ayudar a mejorar la circulación, ¿no? Y estimular la circulación, y también debemos de tener el control de nuestra temperatura en nuestro pie. Tenemos que ver que nuestro pie no esté frío, pálido, porque eso nos está diciendo de que no hay una buena circulación. Y también tenemos que predecir, ¿no? Introducir zapatos a medida. Los zapatos tienen que ser zapatos de cuero, zapatos respirables, zapatos que estén cómodos, que no aprieten, que no produzcan fricción, que no produzcan ningún daño, ninguna lesión, que sean zapatos cómodos, para que no haya esa injuria en el pie, porque ya tenemos un pie con mucho riesgo. Luego también tenemos el riesgo moderado. ¿Qué significa? Que es un paciente que tiene pérdida tiene neuropatía diabética, o tiene insuficiencia vascular, o tiene neuropatía más deformación del pie, o tiene insuficiencia vascular más deformación del pie. Si tiene dos factores de riesgo, a este paciente yo lo tengo que evaluar cada 3 meses, porque ya el riesgo está aumentando, y tengo que aplicar todas estas medidas, como hemos dicho, que es evaluar los factores de riesgo. Tenemos que educar al paciente para el cuidado del pie, tenemos que prescribir e indicarle al paciente que tiene que usar un calzado terapéutico, material ortésico, es decir, material que me ayude a prevenir esa presión, esa fricción en el pie. Debemos también asegurarnos que el paciente haga los ejercicios que tienen que ser continuos para estimular la circulación. Cuando el paciente esté en cama, descansando, también que tenga una posición adecuada que permita la circulación, la buena circulación, es decir, el pie en alto, ¿no? Echado de frente, con el pie levantado, para favorecer el retorno venoso, la buena circulación, y asegurarnos, ¿no?, de que los pacientes tengan zapatos hechos a medida, que sean cómodos, como ya lo hemos hablado. Y cuando tengo un paciente con riesgo muy alto, que significa que tiene neuropatía diabética, insuficiencia vascular, tiene un antecedente de úlcera de pie diabético, tenemos pacientes que ya han tenido una amputación, han tenido una ulceración, o tenemos pacientes que tienen también insuficiencia vascular periférica, o estos pacientes debemos de evaluarlos mensualmente. Es una evaluación que nos permite a nosotros poder a ustedes educarlos e informarles todas las medidas que tienen que tener en cuenta para evitar que esta lesión, esta complicación progrese, llegue a más, que haga que yo me pueda internar, que me pueda hospitalizar, porque ya mi infección no ha sido localizada, sino ya es sistémica, abarca todo mi organismo, y que tenga el riesgo de perder una pierna, un dedo o el pie. Entonces, todas estas medidas preventivas nos ayudan a tener justamente las medidas de control y de prevención para evitar esta gran complicación que es la úlcera del pie diabético. Entonces, tenemos tratamientos, y antes de ir al tratamiento, yo les quería mostrar este pie. Este es un pie diabético donde nosotros tenemos, por ejemplo, una úlcera. Se nos presentó una úlcera en el primer dedo del pie, en la primera falange, donde es una úlcera superficial, donde simplemente abarca la parte superficial, hay una pequeña pérdida de la continuidad cutánea. Entonces se presenta una lesión simple, sencilla, que si yo no la trato, no la limpio, no la curo, no le tomo importancia, esta úlcera puede llegar a ser una úlcera de grado 2, donde puede agarrar músculo. Entonces la herida se va extendiendo, va creciendo, se va complicando. Y si no le tomo ninguna importancia, porque muchas veces el paciente que tiene la úlcera del pie diabético no le toma importancia, porque si está en el talón ni la ve ni la siente. Entonces la herida va progresando y puede abarcar, ¿no?, ser una úlcera de tercer grado que abarca músculo, tendón, ¿no?, y llegar a ser una úlcera de cuarto grado que puede abarcar úlcera, tendón y hueso. Y si se infecta, puede llegar a amputarse la extremidad.
Entonces, existen tratamientos para la úlcera de pie diabético. Tenemos que el abordaje terapéutico de las ulceraciones diabéticas requiere paciencia porque es un tratamiento largo, prolongado, requiere la experiencia y la seguridad de los profesionales y requiere que el objetivo de todos los esfuerzos consiste en ayudar a cicatrizar la lesión y evitar la amputación. Las heridas, tenemos heridas según Wagner, que es una clasificación de las heridas de las úlceras del pie diabético, tenemos que van desde el grado 0, donde el pie tiene alto riesgo, pero no tiene herida ni úlcera, entonces hay que hacer la prevención, el cuidado. Tenemos una úlcera de primer grado que es superficial, como ya se los mostré. Tenemos una úlcera de segundo grado que es profunda con compromiso de tendones. Tenemos una úlcera de tercer grado con compromiso óseo. Y tenemos una úlcera de cuarto grado que se presenta una gangrena localizada, es decir, el tejido muerto, el tejido necrótico que ya está oscuro, que está seco, que ya ahí no hay capacidad de resolución. Ahí hay una necesidad de poder de repente amputar ese dedo que ya está necrosado y que ya no tiene mayor, ya no hay solución. Pero debemos de actuar con prioridad, porque si no podemos llegar a un quinto grado, que es la gangrena de todo el pie. Entonces, existe en la actualidad este tratamiento de cura avanzada, que es la cura húmeda. Nosotras en la unidad especializada de heridas hacemos la valoración del pie, es decir, el diagnóstico de neuropatía diabética, de insuficiencia vascular, y hacemos el tratamiento, la recuperación. Nos preocupamos mucho de lo que es la prevención, es decir, que no se produzca el daño. Para eso nosotros vamos evaluando constantemente a nuestros pacientes, educando para que eviten estas lesiones, pero si tenemos pacientes que vienen por una herida, nosotros tenemos insumos de última tecnología y tenemos el tratamiento de última tecnología, que es la cura avanzada, que es la cura húmeda, que es una cura que no causa dolor. Hay mucho cuidado en cuanto al dolor del paciente, ¿no? Evaluamos mucho que el paciente se sienta cómodo, que se sienta tranquilo, que esté seguro. Entonces es un tratamiento donde se hace una valoración del pie, se hace una clasificación, se hace una limpieza. Una herida tiene siempre que estar limpia a través de antisépticos, soluciones especiales que nos ayudan a eliminar toda esa carga bacteriana, a eliminar y a dejar totalmente la piel limpia para poder aplicar los hidrogeles, la miel medicada, los apósitos de última tecnología que nos van a ayudar a retirar el tejido muerto, nos van a ayudar a regenerar el tejido y nos van a ayudar a epitelizar y a formar la piel y a regenerar nuestro tejido para curar esta lesión. Es, como bien se los dije, es un procedimiento de largo aliento. Es un tratamiento que es en forma continua, consecutiva, se va valorando al paciente, se va educando y es un tratamiento donde participa la familia. Nosotros hacemos la cura siempre en compañía de un familiar que le permite dar la confianza, la tranquilidad al paciente y que se sienta acompañado para que todo el procedimiento ustedes vean cuál es el tratamiento y ayuden al paciente, la familia, a seguir el tratamiento en forma eficiente, efectiva para tener y lograr, ¿no?, el éxito que necesitamos en nuestra herida. Acá yo quisiera mostrarle los casos de éxito que hemos tenido en lo que es la cura avanzada. Tenemos el primer caso que hemos tenido un paciente con una úlcera de pie diabético en el talón, con tejido necrótico, con tejido esfacelado, donde había exposición del hueso y a este paciente tenía indicado amputación del miembro, porque aparentemente no había mayor capacidad de resolución. La familia decidió no amputar, sino continuar haciendo el tratamiento, la curación en forma continua y nosotros a través de esta cura avanzada en la unidad de herida logramos salvarle el pie. El paciente es un paciente pescador que vive en Chilca y que el paciente nos visitó el día que hicimos nuestro congreso y agradeció a todas las enfermeras el haberle salvado el pie y, como él decía, la vida,
porque hemos recuperado su calidad de vida. Luego, en el segundo cuadro también tenemos a un paciente que tiene una úlcera de pie diabético, un paciente que tiene la úlcera en la parte anterior del pie, la parte media anterior del pie, donde tenía exposición de tendón, una eritema, una infección localizada que se extendía hasta la parte del talón, y también tenía indicado amputación del pie. El paciente estuvo en tratamiento, estuvo también hospitalizado, se le dio todo el tratamiento de cura avanzada. El paciente estaba haciendo un trámite para viajar a Cuba para ser tratado, pero decidió quedarse con nosotros al ver los buenos resultados que hemos obtenido en la curación de su herida, y logramos recuperarle el pie a través de esta cura avanzada. El paciente, a ustedes lo ven ahí, que ya está en su andador, está caminando, ha recuperado su calidad de vida. Y este es un trabajo de equipo multidisciplinario, porque estuvo con nosotros acompañándolo el endocrinólogo, estuvo la nutricionista, estuvo el cirujano vascular, estuvo el equipo de enfermería, trabajando para mejorar la calidad de vida y evitar esta complicación tan grande que es la amputación por una herida. Luego también tenemos este caso, que es un paciente que tenía una herida en la mano, donde había un compromiso de todo el brazo, donde también había una indicación de amputación porque había un síndrome compartimental que ponía en riesgo. Es un paciente oncológico, donde también intervenimos para poder hacerle la curación y mejora, ¿no?, y la recuperación del miembro, donde el paciente es un paciente oncológico, que no es un paciente diabético, pero quiero mostrarles a ustedes que la unidad de herida cura todo tipo de lesiones, todo tipo de heridas, y podemos ayudar a ustedes a recuperar con la ayuda también de todo el equipo profesional que contamos en la clínica Ricardo Palma. Entonces tenemos heridas de úlcera de pie diabético, tenemos otro tipo de heridas como la herida de la mano, donde tenía exposición al tendón con una infección generalizada, y luego también tenemos el tratamiento a las personas que están postradas en cama y que tienen desarrollan esta lesión en las zonas sacrococcígeas, en las zonas donde el paciente descansa en forma permanente, continua, donde no se moviliza. El paciente puede desarrollar lesiones, una lesión, una úlcera que se produce de primer grado, ¿no?, que es la parte superficial de la piel, o puede desarrollar una úlcera de una lesión de segundo grado, donde agarra músculo, o una lesión de tercer grado que agarra músculo, tendón, o de cuarto grado que puede llegar al hueso. Es decir, existen muchas lesiones, muchas heridas que nuestros pacientes pueden presentar y que nosotros tenemos la capacidad resolutiva para poder curar estas lesiones. Lo principal dentro del equipo de salud para nosotros es la prevención y los cuidados que debo de tener para prevenir una úlcera de pie diabético. Dentro de los cuidados es llevar o tener calcetines o zapatos o medias limpias, secas, que preferentemente no tengan costuras, porque estas costuras pueden hacer que haya un roce permanente, una fricción continua, y pueden hacer que se pueda desarrollar una lesión, una abrasión, que si no le tengo el cuidado respectivo puedo causar daño. No debo de caminar descalzo, porque el caminar descalzo me expone a que yo pueda chocarme y hacerme una lesión, un golpe que me provoque una lesión, o puedo pisar una tachuela, pisar una piedra, o como el caso de estos pacientes que, por ejemplo, están descalzos en la arena y que se pueden quemar, o pacientes que hemos tenido que han estado en el sauna y que caminaban descalzos y que han pisado una brasa y han venido por una quemadura, o debemos de dormir con los calcetines, con las medias, porque las medias lo que nos va a favorecer es que mantiene el calor, ¿no?, local del pie. Comprobar que el calzado antes de usarlo, que no tenga algún objeto extraño
que nos pueda producir que nos podamos lesionar, y como no lo sentimos, vamos a caminar y cuando nos sacamos el zapato podemos ver que ese objeto extraño que estaba en el zapato me causó una lesión, un daño. Luego también es muy importante que debemos de cortar en forma cuidadosa las uñas de los pies, revisar nuestros espacios interdigitales, evitar las uñas encarnadas. Para eso tenemos al personal de podología que puede hacernos nuestro tratamiento de nuestros pies, porque hay una forma de poder mantener las uñas cortas en forma rectangular, donde evitemos que podamos nosotros provocar que podamos lesionarnos al momento de cortarnos, ¿no? Y que tenemos que usar todas nuestras medidas de limpieza y de asepsia para las uñas de nuestros pies, para poder cortar las uñas de nuestros pies. Después también tenemos que poner nuestros pies en agua tibia, remojarlos y secarlos con cuidado. Secarlos con cuidado significa secar bien los espacios interdigitales, porque estos espacios interdigitales pueden, si los mantengo húmedos, se pueden agrietar, se pueden abrir, se pueden lacerar, se pueden provocar una lesión, un exudado, que hace que esta fricción continua haga que se agrieten y se puedan abrir. Entonces tenemos que secar bien nuestros pies, y lo recomendable es secarlo con las toallas, papel de secado de mano, ese papel toalla de mano, que nos ayuda a que absorba toda la humedad y seque en forma adecuada el pie. Luego también tenemos que aplicar crema hidratante, crema humectante. El paciente que tiene pie diabético muchas veces tiene hiperkeratosis, es decir, que tiene una resequedad en el pie, forma lo que llamamos nosotros los callos, ¿no? Que forma esa piel dura, áspera, que lo que va a provocar esa piel dura, áspera, es que el pie se pueda agrietar y se pueda abrir como una galleta y producir una herida o una lesión. Entonces lo que tenemos que nosotros siempre es lavar nuestros pies, secarnos bien los pies, usar una crema hidratante, humectante, para evitar esa resequedad y que produzca ese riesgo de poder abrir, o que se abra la piel, se dañe, ¿no? O se agriete. Luego también tenemos que hacer una inspección diaria de los pies. Tenemos que, el paciente diabético siempre debe revisar sus pies. Muchas veces la parte de las plantas de los pies no tenemos esa facilidad de revisarlos, nuestros hijos ya están grandes, no tengo quien me ayude. Entonces un consejo es que en la parte de los pies de la cama se ponga un espejo. Entonces el paciente, una vez que esté echado en su cama, estira sus pies y a través de ese espejo pueda ver cómo está, ¿no?, la condición de su planta del pie, si tiene alguna herida, si tiene algún enrojecimiento, si tiene alguna lesión, para poder tomar las medidas y para poder ver de que esté intacto y que no esté dañado, ¿sí? Luego también tenemos que hacer lo que es la gestión de la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica, compleja, que produce alteración de muchos órganos vitales. Como en este caso, por ejemplo, como estamos hablando, que es una úlcera del pie que puede llegar a amputar, a llegar a una amputación o la muerte del paciente, porque cuando nosotros tenemos, el paciente tiene una úlcera de pie diabético, esta úlcera tiene que ser tratada, tiene que ser resuelta esta herida, tiene que recuperarse, porque si esta herida no le tomamos la importancia, no la curamos, no la limpiamos, no evitamos que se contamine, que se colonice, que se infecte, lo que hacemos es que esta herida me lleve a una hospitalización y me lleve a una amputación. Entonces yo lo que tengo que hacer es mi control, ir a mi endocrinólogo, ver que mi glucosa esté normal, mi alimentación, la dietista que me dé las pautas de alimentación para poder nutrirme de forma adecuada, eficiente y evitar que haya una hiperglicemia por una alimentación copiosa. Y también advertencias sobre los cuidados y tratamiento. Siempre tengo que estar pendiente de mi tratamiento, de los cuidados, y siempre tengo que estar al pendiente de que todo esto vaya de forma continua, que sea de forma segura y que sea de forma eficiente para evitar este gran riesgo.
Yo quiero invitarlos a todos ustedes. Nosotros tenemos la primera unidad de heridas en una institución privada. Puede venir cualquier persona a poder atenderse a esta unidad. Somos un equipo de enfermeras profesionales que estamos al cuidado de nuestros pacientes. Nos interesa mucho prevenir, por eso es importante venir a ver, hacer nuestra valoración y a ver que la enfermera me dé todos los cuidados que yo tengo que tener para prevenirlos. Y nosotros atendemos de lunes a viernes de 3 a 6 de la tarde y los días sábados de 8 a 12. Quiero agradecerles a todos ustedes su gentil concurrencia y quiero, por favor, saber si es que ustedes tienen algunas preguntas para yo poder absorber las dudas que tienen, invitarlos también a que nos acompañen en el consultorio si tienen alguna necesidad de cuidado. Y una de las preguntas que me están haciendo es: buenas tardes, señorita, para todos esos problemas hasta la amputación, ¿es para diabetes por herencia o por emotividad? Bueno, tenemos la diabetes que es congénita y la diabetes que se adquiere durante el transcurso de los años. Entonces hay que venir al endocrinólogo para que podamos hacer el estudio de la causa de la diabetes. Pero si tenemos diabetes de una u otra causa, lo que tenemos que hacer es aplicar todas nuestras medidas de prevención para un buen cuidado. ¿Esta enfermedad tiene cura? La diabetes no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Y si yo sigo bien mi tratamiento, puedo evitar muchas complicaciones. ¿Cómo es la úlcera del pie diabético? La úlcera del pie diabético tiene cura si vengo en la etapa inicial, donde hemos visto que tenemos en la primera, la úlcera de primer grado, donde solamente abarca la parte más superficial de la piel, donde tengo una herida donde no compromete mayor tejido, por supuesto que tiene cura. Pero si vengo cuando una herida ya ha evolucionado, que está gangrenada, que ya ahí lo único que tenemos que hacer es que se siga avanzando el daño. Es decir, si hay un compromiso de los dedos o del dedo, tendremos que retirar, el médico tendrá que retirar el dedo, pero tenemos que preservar el resto de la biomecánica del pie. Es decir, el resto del pie tenemos que conservarlo porque de eso depende que no se produzca o no se retire todo el miembro. Me gustaría que me hicieran esos exámenes. ¿Dónde ir? Con mucho gusto estamos nosotros en el piso 8, la torre A de la clínica Ricardo Palma, de lunes a viernes de 3 de la tarde a 6 de la tarde, de 3 de la tarde a 6 de la tarde estamos nosotros muy gustosas de atenderlas, y los días sábados estamos de 8 a 12. Nosotros tenemos toda la tecnología, todo el equipo y todos los insumos para poder a nosotros brindarles todo el cuidado que ustedes requieren para prevenir esta enfermedad. Y debemos de empezar por prevenir antes que lamentar. Gracias, doctora, gracias por su ponencia. Esto solo le pasa a los pacientes diabéticos. Ya les mostré en las diapositivas de que tenemos heridas en todas partes. Tenemos heridas de pacientes que tienen pie diabético, tenemos pacientes que tienen insuficiencia vascular periférica o tenemos pacientes que tienen úlceras varicosas, úlceras venosas, que significa que tienen heridas que no son diabéticos, pero que tienen heridas en el pie. Esos son úlceras venosas, úlceras varicosas, que se presentan heridas que tienen. Normalmente hay personas que han llegado a tener 20 años con la herida. Entonces nosotros estamos en la condición de poder curar. Hay un tratamiento avanzado para estas úlceras venosas y tenemos las úlceras por presión que se producen en casa en nuestros pacientes de edad avanzada, que los tenemos prostrados, que los tenemos en una silla de ruedas, que desarrollan esas úlceras que se pueden evitar, evitando la presión, evitando la fricción, evitando la injuria. Esta enfermedad es hereditaria, como ya les dije. La diabetes puede ser por herencia o puede ser adquirida durante el transcurso de nuestra vida. ¿En cuánto tiempo aproximadamente se pueden ver resultados con este tratamiento? Eso va a depender de la extensión de la lesión, del grado de la lesión, porque si es una herida de primer grado, y también depende del tratamiento y depende del paciente. Si tenemos un paciente de edad avanzada, de 89 años, que tiene trastornos de nutrición, que tiene hiperglicemia, que tiene mala alimentación, entonces la curación de la herida
puede retardar por también las condiciones del paciente. Pero si un paciente joven de 40 años que tiene buena alimentación, hace deporte, entonces de repente la herida no durará tanto como una persona de edad avanzada, porque todo depende del paciente, ¿no? Entonces eso tenemos que ver, el tratamiento va a depender del tipo de paciente, del tipo de la patología que tiene y de los factores de riesgo que vienen acompañados. En todas las personas que tienen úlceras, así son candidatos a ese tratamiento. Sí, nosotros los pacientes que tienen lesiones, heridas o úlceras son candidatos a tratamiento de cura avanzada. Existe la cura avanzada para los grados de lesión que tengamos. Tenemos apósitos inteligentes de última tecnología, tenemos miel medicada, que no es la miel, por favor, que nosotros usamos en casa. Hay gente que hace tratamientos muy empíricos, ¿no? Que por ejemplo usan el azúcar para poder ayudar a regenerar el tejido. En algunos casos, por suerte, han tenido suerte y han podido mejorar, pero en otros casos hacen que el paciente en la herida se produzcan los gusanos que van creciendo en forma abundante y los gusanos en la herida pueden causar más perjuicio que beneficio. ¿Qué es lo que utilizan para tratar estas heridas? Cremas, usar cremas es bueno para la enfermedad. Nosotros usamos lo que es tecnología de punta, lo que es tratamiento medicado, que tiene evidencia científica. Todos los insumos que nosotros usamos están validados y están publicados en todas las revistas científicas. Tiene una evidencia científica para poder nosotros hacer el uso. Las cremas que usamos es para la prevención. De cremas que son ácido graso hiperoxigenados, que contienen oxígeno, que me ayudan a mejorar la oxigenación de mi tejido y evitar esa resequedad que produce esas grietas. Entonces, las cremas se usan cuando hay prevención y el tratamiento es un tratamiento farmacológico terapéutico con evidencia científica. ¿Qué es lo que utilizan? ¿Qué es lo que utilizan para tratar estas? Ya. Perfecto. ¿Dónde se encuentra, doctora? Bueno, nosotros somos un grupo de enfermeras que somos especialistas en lo que es cura avanzada. Yo soy miembro de la Sociedad Latinoamericana de Heridas y Ostomías a nivel de Latinoamérica y presidenta acá en Perú. Somos un grupo de enfermeras que nos encontramos en el piso 8 de la Torre A de la Clínica Ricardo Palma. Nos encontramos de lunes a viernes de 3 a 6 de la tarde y los días sábados de 8 a 12. Ustedes pueden llamar al 224-2224, al anexo 5812, que es el anexo de la unidad de heridas, donde ustedes pueden reservar su cita para ser atendidos. Y pueden llamarnos para decirnos que quieren que hagan el tratamiento de una herida o que quieren hacer el descarte de neuropatía diabética o de insuficiencia vascular, que es la valoración del pie. Nosotros hacemos lo que es la prevención. Para nosotros es muy importante y a nivel nacional no se difunde la prevención. Tenemos el 80% de los casos de úlceras de pie diabético que pueden ser prevenibles, es decir, el 80% de casos, el 25% de casos que podemos evitar amputar un miembro de un paciente que tiene diabetes y mejorar la capacidad y la calidad de vida de este paciente. ¿Cómo podemos saber en qué momento es importante llevarlo a la unidad? Porque a veces no siente dolor, entonces no sabemos que es urgente. Primero, tráiganlo a la unidad para valorar el pie, para ver por qué no siente dolor, para ver si hay insuficiencia vascular, para educarlo, porque ya les he comentado, la consulta no es solamente que entre el paciente, entre el familiar, entre el cuidador, donde va a recibir una serie de orientaciones de los cuidados que debe de tener para evitar estas lesiones en nuestros pacientes, en nuestros papás, en nuestros hijos, en nuestros hermanos, en nuestros compañeros o en nuestros pacientes, porque tenemos personas que se dedican al cuidado de los pacientes y tienen que saber obligadamente qué cuidados tener para evitar este tipo de heridas, lesiones que hacen sufrir a nuestra familia. ¿Qué crema hidratante recomienda para una persona adulta mayor con diabetes? Existen para los pacientes, por ejemplo, nosotros, según la evidencia científica, podemos usar cualquier crema humectante que nos puede tener aloe vera, que no tenga alcohol,
eso sí que no tenga alcohol, que sea una crema humectante, hidratante. La evidencia científica también nos dice que podemos usar la aceite de oliva extra virgen para hidratar y humectar nuestro pie. Pero para el paciente diabético debemos de usar en las zonas de riesgo, que son los dedos de los pies, la zona lateral del pie y la planta del pie, el ácido graso hiperoxigenado, que es lo que se llama acá el Linovera, ¿no? Disculpen, no quiero hacer comercial ni nada, pero hay productos que contienen aloe vera y tienen oxígeno, que aportan el oxígeno que no les está aportando porque tienen una mala circulación. Existen muchos productos a los cuales cuando usted venga acá a atenderse, a hacerse su valoración, nosotros le vamos a poder informar qué productos usted puede usar para el pie de su paciente, para el cuidado de su paciente. Cuando piso no siento la humedad o cuando el piso está mojado, ahí hay que valorarte tu piel. ¿Eres diabético o no eres diabético? ¿Qué enfermedades preexistentes tienes para poder evaluarte? De repente es por la diabetes o es por alguna otra causa, ¿no? Hay una pérdida de sensibilidad. ¿Por qué? Entonces nosotros te podemos orientar, te podemos indicar qué paso seguir, cuáles son los cuidados que debes de tener. Bueno, yo creo que ha sido una tarde muy bonita, donde esto va a ser la última vez que vamos a poder conversar sobre las lesiones en los pacientes y yo quiero invitarlos para este día, para los sábados 18 y 25 del mes de febrero, al 8º piso de la Torre A de la Clínica Ricardo Palma, a nuestra campaña gratuita para despistaje de pie diabético. Lo vamos a esperar para que puedan ustedes tener en forma gratuita esta consulta donde vamos a poder valorar su pie y determinar si tienen neuropatía diabética, si tienen insuficiencia vascular. Quiero invitarlos a todos a que ustedes vengan, nos acompañen, ¿no? Y puedan tener la oportunidad, cualquier persona, no necesitan ser clientes de la clínica, pacientes de la clínica, sino cualquier persona que ustedes tengan la necesidad de venir, nosotros con mucho gusto lo vamos a atender en forma con mucho cariño, con mucho interés, porque nos interesa prevenir y evitar el sufrimiento de nuestros pacientes que presentan heridas. Quiero agradecerles por toda su participación. Muchas gracias. Muy buenas tardes.